Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. ¿Qué tal, estimado oyente? Bienvenido una vez más a su programa. El día de hoy continuamos en el estudio en la epístola de San Pablo a los Romanos, y como recordará, finalizábamos el capítulo 3 en nuestro programa anterior. El día de hoy comenzamos la introducción en el capítulo 4. Tome notas pues y vamos a estudiar en este momento la palabra de Dios. Quiero comenzar diciendo, estimado oyente, que las palabras creer y fe se encuentran en Romanos muchas veces. Y es que la epístola deja en claro ampliamente que la justificación es por la fe y no por las obras. Y el Antiguo Testamento lo pone de manifiesto, como se demuestra por los ejemplos de Abraham y David que el apóstol Pablo nos presenta ahí. En Romanos capítulo 4, versículo 1, Pablo cita como ejemplo a Abraham, y él nos dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? En otras palabras, ¿qué descubrimiento hizo Abraham? ¿Qué fue lo que encontró Abraham? Él encontró la justicia de Dios. Él no encontró otra cosa, sino la justicia de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 2 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no puede gloriarse para con Dios. Abraham fue justificado por la fe. Y para esclarecer el tema, Pablo habla de una manera hipotética, diciendo, supongamos, dice él, que Abraham fue justificado por obras. Si esto fuera cierto, él tendría motivos para gloriarse. Es obvio, hermano mío, que ningún pecador se puede jactar jamás delante de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, nos dice la palabra del Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Escuchó, amable oyente? Nadie se jacte en su presencia. No hay nadie que pueda jactarse en la presencia de Dios. Romanos capítulo 4, ahora versículo 2, nos dice la palabra del Señor. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recordemos 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De manera, hermanos míos, que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Pasemos ahora al versículo 3 del capítulo 4 de Romanos, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ah, hermanos míos, todas las religiones del mundo antiguo y del mundo moderno enseñan algún tipo de salvación por obras. Esto es que el hombre tiene que hacer ciertas cosas y que el hombre tiene que cumplir ciertos requisitos para ser salvo y ganarse el favor de Dios. Pero la salvación de la cual nos habla la Biblia es totalmente diferente. Ya hemos visto en los primeros capítulos de Romanos que el hombre ha fallado completamente en alcanzar los justos requisitos de Dios.
Pero Dios, por medio de Cristo, ha hecho posible que el hombre pecador sea salvo y sea justificado. Y este versículo que tenemos aquí enseña que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y de práctica. El apóstol dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham está apoyándose en la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham está citando un pasaje del Antiguo Testamento del libro de Génesis. Hermano mío, solamente la palabra de Dios, la Biblia, da respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Por eso el apóstol dice, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? Y esto, estimado oyente, es lo único que realmente importa. No importa lo que diga cualquier hombre, lo que piense cualquier grupo de personas, lo que está escrito en tal libro que escribió tal hombre. No, lo único que importa realmente es lo que Dios dice. ¿Por qué escogió Pablo a Abraham como el primordial ejemplo de cómo una persona es salva? Hermanos, Abraham era y es estimado grandemente por millones de personas en el mundo entero. Y al citarlo el apóstol Pablo como ejemplo, él está poniendo una persona de la cual los judíos no podían dudar. Para los judíos, Abraham es su más notable y distinguido patriarca, el padre de la nación judía. Para los musulmanes, por otro lado, él es igualmente apreciado, porque Abraham es padre de Ismael, quien es padre de todos los árabes. Ahora bien, ¿cómo fue justificado Abraham? Les está demostrando el apóstol Pablo. La Biblia responde a esto con mucha claridad, y aquí es donde Pablo le cita Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La Escritura entonces enseña claramente que Abraham fue justificado por fe. Él creyó a Dios y así fue justificado. Este versículo no dice absolutamente nada sobre obras. ¿Cómo puede ser salva una persona hoy? Pues de la misma manera que fue salvo Abraham. Y es que Dios, hermanos míos, no tiene dos maneras de salvar al pecador, sino una sola manera. Y esa manera lo encontramos claramente explicado en Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan 1 Corintios? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, todos los hombres en todos los tiempos siempre han sido y siempre serán salvos de una sola manera, por la gracia, por medio de la fe. De acuerdo con Romanos 4:3, Dios contó la fe de Abraham por justicia. La fe de Abraham le fue contada a Abraham por justicia. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Nos dice la palabra del Señor ahí. Al que no conoció pecado, ¿quién es este? Es Cristo nuestro amado Salvador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ah, hermanos míos, Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Y ahora nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, por la fe en Él. Vayamos a Romanos capítulo 4, verso 4 ahora. Pero el que obra, razona el apóstol Pablo, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Recuerda cómo somos salvos?
Somos salvos por la gracia por medio de la fe. Ahora el apóstol dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El versículo 4 de Romanos 4 describe a la persona que obra. El versículo siguiente, o sea, el versículo 5, describe a la persona que no obra, al creyente, a la persona que cree. La persona que obra, según el versículo 4, espera y merece una recompensa por su obra, porque ha obrado. Esto es el que obra, el que hace algo. El que cree que sus buenas obras pueden ganar la salvación y el favor de Dios. Pero ya hemos visto, estimados oyentes, que esto es imposible, porque todas nuestras obras, absolutamente todas, son delante de Dios como trapo de inmundicia. No pueden comprarnos ni siquiera un pequeñísimo lugar en el cielo. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo mío, si Dios nos diera a usted y a mí lo que merecemos, según nuestras obras, lo que hemos ganado, estaríamos perdidos irremediablemente por toda la eternidad. Vea conmigo Romanos 6:23, la palabra de Dios diciéndonos ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, hermanos míos, la paga del pecado es muerte, y lo que nosotros merecemos precisamente es eso. Ya examinábamos Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Y ahí se describe el estado deplorable del ser humano sin Cristo. Leíamos en aquel entonces Romanos 1 desde el 29 hasta el versículo 32 diciéndonos, estando atestados. Observábamos en aquel entonces que la palabra atestados es llenados hasta el límite, llenados hasta desbordar, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ah, usted dirá, ¿y de quién está hablando ahí? Hermano mío, está hablando de usted y de mí. Está hablando de todos los seres humanos, alejados de Dios, sin Cristo, atestados de toda maldad. Y la paga de toda esta maldad es precisamente el infierno. Si Dios nos diera a usted y a mí lo que merecemos según nuestras obras, estaríamos perdidos por toda la eternidad. A cambio, Dios nos da la salvación por gracia. Dios no nos debe la salvación, pero Él nos da la salvación por su divina gracia, por medio de Jesucristo, su amado Hijo. Por sus obras, el hombre pecador solo se ha ganado condenación y castigo, muerte eterna. Pero el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, es salvado por la gracia maravillosa de Dios. Vayamos ahora a Romanos capítulo 4, versículo 5. El apóstol sigue diciendo, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entendamos que el hombre no puede obrar, no puede hacer una obra que agrade a Dios.
porque todas sus obras son como trapo de inmundicia. No hay ninguna obra que pueda hacer, que pueda llenar todos los estándares de santidad y pueda agradar a Dios. Estando sin Cristo, el hombre no puede obrar, no puede hacer, algo que agrade a Dios. La mayoría de las personas hoy creen que la manera de salvarse es ser buenas. Ellos creen y enseñan. Y yo no digo que estén bien intencionados, pero la buena intención no basta. La realidad de las cosas es que el hombre está muerto en delitos y pecados, y la realidad de las cosas es que no hay bueno ni aun uno. Pero ellos creen y enseñan que la salvación se gana siendo buenos. De acuerdo a cualquier concepto de bueno que tengan las personas, nadie puede ser bueno y presentarse delante de Dios con sus obras. Romanos 4:5 enseña que el camino para ser salvo no es ser bueno, sino es creer en Jesucristo. Hermanos, nadie de nosotros es lo suficientemente bueno para alcanzar el nivel de santidad y perfecta bondad que Dios requiere. Uno tiene que llegar delante de Dios reconociendo su inutilidad, reconociendo su pecaminosidad, reconociendo su maldad, su incapacidad. Llegar delante de Dios y decir, Señor, yo no soy bueno. Yo estoy de acuerdo con tu palabra cuando dice que no hay bueno ni aun uno. Señor, yo no soy recto, no soy santo. Señor, no soy justo. Yo soy un pecador culpable, sin defensa y sin esperanza. Mi única esperanza, Señor mío, es venir ante ti, un Dios bondadoso y misericordioso. Yo creo en tu Hijo Jesucristo. Yo creo que tu Hijo Jesús derramó su sangre por mí y que pagó totalmente la pena de mi pecado. Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío en Jesús, tu Hijo amado, para hacerme salvo. Recuerde lo que dice la Biblia, mas al que no obra, cuando una persona no está obrando, está descansando. La salvación no es obrar, sino descansar sobre la obra de otro, la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Recuerdan, hermanos míos, que Cristo comenzó una obra y Cristo terminó una obra. La salvación es una obra completa. Lo único que podemos hacer es creer, confiar, recibir por la fe, pero no podemos añadirle nada. Y es que no necesitamos añadirle nada a la obra perfecta de Dios. San Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, oiga esto, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, la fe en Cristo del creyente le es contada por justicia, tal como en el caso de Abraham que hemos visto. Ahora bien, regresemos a Romanos 4:6. Dice la palabra de Dios. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, oiga esto, sin obras. La palabra imputar significa atribuir, adjudicar, asignar, poner a la cuenta de una persona. Atribuir. La Biblia menciona 3 grandes imputaciones. Primero, hermanos míos, debemos de saber que el pecado de Adán fue imputado, fue atribuido, adjudicado, asignado. Cualquier palabra que usemos estará bien. El pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana. En la caída de Adán todos pecamos. Y esto lo tenemos muy claro en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Nos dice la palabra del Señor.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego tenemos Romanos capítulo 5, siempre versículo 18 al versículo 19, hablándonos de Jesucristo como cabeza de una nueva creación. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Usted dice, ¿y qué significa todos los hombres? Pues significa lo que dice, a todos los hombres, incluyéndole a usted y a mí, amable oyente. Luego dice, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ah, estimados oyentes, qué bendición tenemos aquí en este pasaje. Es cierto que en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos podemos tener vida creyendo, poniendo nuestra fe, y nuestra fe será contada por justicia. De manera que lo primero que vemos ahí es que el pecado fue imputado a toda la raza humana. Pero la segunda imputación que podemos ver es que el pecado de la humanidad fue imputado a Jesucristo cuando murió en la cruz. Y podemos leer en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue hecho pecado por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre Jesucristo, el Cordero de Dios. Y allá el Evangelio según San Juan, hablando Juan el Bautista, dice allí en el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego tenemos primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y él, dice Juan, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, subraya Juan, sino también por los de todo el mundo. Estimados hermanos, Dios ha provisto salvación para todos, pero es necesario que las personas pongan su fe en Cristo. Es necesario que cada persona crea en Jesús como su Salvador. Nuestro tiempo está llegando a su fin, estimado oyente, y aún tenemos muchas cosas más de las cuales tenemos que hablar bajo este tema. Yo le invito que en el próximo programa continuemos juntos en otro emocionante estudio de la Palabra de Dios. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.